La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. También hay otra red de radios amigas que se unen a nuestra transmisión. En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, San Valentín, Radio Lampa en San Valentín, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. También está la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, quería informarles, hoy día Rosa María no va a estar con nosotros porque el fin de semana falleció su papá, don Aurelio Palacios Moreira, falleció, y desde acá, desde Radio Santa Rosa, le enviamos los pésames y le enviamos nuestro cariño y la fortaleza que tiene que tener en este momento. El padre director y el personal de Radio Santa Rosa hacen llegar sus más sentidos pésames a la señora Rosa María Palacios McBride por el sensible fallecimiento de su señor padre, don Aurelio Palacios Moreira. Ofrecemos nuestras oraciones para que el Señor lo acoja en su reino y fortalezca el ánimo de todos sus familiares. Padre Rodolfo Luna Humérez, de la Orden de Predicadores. Nuestra solidaridad y nuestro abrazo de todos los que hacemos a pensar más a Rosa María por este difícil momento que está pasando. Y bueno, ánimo, y felizmente, gracias a Dios, Rosa María, su papá y toda su familia son personas muy creyentes, de mucha fe, y los creyentes pensamos y creemos en estos momentos en esa parte del credo que dice: creo en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Nosotros con esto queremos empezar el programa. Rosa María va a estar mañana. Hoy día vamos a compartir la entrevista con Alonso Segura, una entrevista estupenda donde nos dio muchas luces. Pero antes, permítame cumplir con nuestros compromisos. Por segundo año consecutivo, la Pontificia Universidad Católica del Perú obtuvo la mejor evaluación de todo el país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible por el ranking Times Higher Education Impacta 2021. Nuestra universidad lidera 13 de los 17 objetivos que plantea la Organización de los Estados Americanos. Es Pontificia Universidad Católica del Perú. Por otro lado, también tenemos que cumplir con el compromiso con los colegios dominicos. El Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de la luz y la verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. Tenemos también el colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima. Tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. Colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad. Brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. También tenemos el Colegio Santa Anita,
brinda educación católica desde los diseños curricular, luz y verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Gracias a los colegios dominicos del Perú que apoyan a Pensar Más y a Radio Santa Rosa. Bien, como les ofrecimos, vamos a tener las entrevistas con Alonso Segura y otras entrevistas más, porque hoy día también hay que decir que es un día muy importante para este proceso electoral. Hoy día hay una juramentación a las 11 de la mañana de los dos candidatos. Obviamente vamos a estar transmitiendo, ya nuestros reporteros se están dirigiendo al Colegio Médico, donde va a estar la señora Keiko Fujimori y el profesor Pedro Castillo para juramentar. Vamos a estar dándole todos los detalles de esta juramentación a partir de las 10:30 de la mañana. Vamos con el economista, exministro de Economía, Alonso Segura, que tiene muchas ideas que nos van a hacer reflexionar en torno al plan de gobierno de la señora Keiko Fujimori y del profesor Pedro Castillo. Adelante, por favor. Bueno, primera pregunta, ¿es verdad que es parte del equipo técnico del señor Castillo? No, no es cierto. No he hablado con el señor Castillo, no lo conozco. No es cierta esa afirmación. ¿De dónde ha salido? Porque a mí me llegó el dato y dije, pero me parecería rarísimo, pero... Bueno, tú sabes cómo son los rumores en términos de campañas políticas, ¿no? En numerosas ocasiones, no solo en este caso, en otros de primera vuelta, ha habido intermediarios que se han acercado, que no se sabe si son realmente emisarios, a veces los propios candidatos, ¿no? Pero en realidad yo tomé la decisión de no participar en la campaña política, ¿no? Así es. Entonces, bueno, no es cierto. No es cierto, punto. No. Ahora, teniendo en cuenta la situación actual del país, sea quien gane, imagínese que usted tiene que decirle, lo llaman a Palacio de Gobierno el, no sé, 28 de julio, el 28 de la tarde, y le dicen, señor Segura, ¿qué país estoy heredando? O sea, el que entra, ¿qué está heredando? Hereda un país en una situación, bueno, la parte política ahorita no la toco, si quieres la hablamos, pero yo no soy experto en política. La económica. En la económica, hereda una situación, la situación más, digamos, delicada que hemos tenido en los últimos 25 años más o menos, ya en recuperación la economía, felizmente, pero desde una base muy baja, ¿no? Y con indicadores económicos deteriorados, ¿no? No vamos a alcanzar el nivel de PBI del 2019 hasta el próximo año. Mercado laboral muy golpeado, pobreza evidentemente ha subido de manera importante, y algo que es evidentemente determinante es todavía con una pandemia en evolución, porque no vamos a haber alcanzado una vacunación masiva de la población. Pese a que eso sí hay que reconocer, el gobierno del presidente Sagasti sí ha adquirido vacunas en cantidades importantes. Ahora el tema es cómo hacer para que lleguen lo más rápido posible, ¿no? En estos últimos, digamos, 3, 4 meses sí han adquirido vacunas que no había, ¿no? El gobierno anterior no dejó ninguna, ¿no? Y eso es determinante porque condiciona no solo la salud pública, sino el desempeño de la economía, ¿no? Ahora, revisemos algunos de estos indicadores. En empleo, ¿cuál es el deterioro? En empleo, hay 3 formas de deterioro. El primero es una cantidad importante de personas han decidido ya no participar, todavía no regresan del mercado laboral. Se retiraron, poco menos de 1 millón de personas, pero no han vuelto, ¿de acuerdo? Todavía, por lo menos. ¿Por qué? Porque no encuentran condiciones apropiadas como para poder ni siquiera empezar a buscar. Después hay otro grupo que ha retornado, pero no consigue empleo, que es, en el Perú tiende a no ser tan grande, pero son los desempleados. Pero igual la tasa de desempleo básicamente se ha duplicado. Ojo que contra hace un año, los indicadores de empleo se deterioraron, la mitad de la fuerza laboral quedó sin empleo. Ahora estamos hablando de una contracción. Las cifras a nivel nacional, todavía las oficiales están hasta diciembre nomás,
pero estamos hablando de una contracción de empleo de doble dígito, ¿no? Y lo que más captura el termómetro, digamos, de la situación de empleo en Perú es la calidad de empleo. El empleo adecuado, que es una medida económica, personas que su ingreso cubre la canasta básica, y además, perdón, tienen que tener un empleo de suficientes horas, ¿no? 35 a la semana, tiempo completo, digamos. Claro. Ese indicador está todavía muy deteriorado, ¿no? También en más de Ahora, doble dígito, ¿no? pero Entonces, digamos, eso es gradual. pero para que las personas tengan una idea, olvidémonos por un instante la pandemia, respecto del 2019, para no agarrar la bajada y, digamos, y la subida. Respecto del 2019, ¿cómo está el empleo? Hay todavía más de 2 millones de personas que antes tenían empleo adecuado y ahora no lo tienen. Esa es una definición distinta de empleo formal e informal. La informalidad también ha subido, evidentemente, ¿no? Dos Ahora, millones de personas. digamos aproximadamente. Y ¿Es la PEA, posible? claro, y Sí. la PEA total del Perú, ¿cuánto es? Más o menos 17 millones, algo por el estilo. Entonces, en Ah, ya. realidad es un número importante. Entonces, Muy, pero es entre que no han regresado al mercado laboral, que están desempleados, etcétera. Ahora, hay una recuperación notoria frente a lo que ocurrió hace un año, en el segundo sí, trimestre del año pasado, ¿no? Pero esa recuperación igual va a tomar un tiempo, ¿no? Es posible que tome todavía un par de años que la situación se normalice. Eso suponiendo que las cosas vayan razonablemente bien, después vamos evidentemente, a es un poner las supuesto, ¿no? variables, pero quiero Sí. que el diagnóstico sea claro. Es decir, Y hay otro indicador, Rosa María, sí, importante, antes de terminar, ingresos promedio de la población. El ingreso promedio de la población también ha caído poco más de 10%. Había caído más, pero ahora ha caído. Digamos, pasó de 1.500 y pico a 1.350 más o menos. El ingreso promedio de los hogares de las personas en el Perú, perdón, no de los hogares, sino de las personas, los trabajadores. Entonces, eso tiene también que recuperarse gradualmente. O sea, las familias han perdido poder adquisitivo. Entonces, si uno combina menor empleo con menor ingreso promedio, lo que tiene es, hace 3 meses, debe estar mejor ahora, pero el INEGI a nivel nacional saca la información con algún rezago, significaba una caída en lo que se llama la masa laboral, la masa de ingreso de los hogares que genera el trabajo, de más o menos 25%. Eso debe ser menor ahora, pero todavía debe ser importante. claro, o sea, está, el paciente no está en cuidados intensivos, digamos, pero todavía está hospitalizado. Está en recuperación en cuidados intermedios y es vulnerable, digamos, a una recaída, ¿no? De allí la importancia de continuar con la vacunación, de allí la importancia de tener estrategias de mitigación del contagio, que eso realmente nunca lo hemos tenido, ¿no? No. Pruebas adecuadas, mecanismos de seguimiento, de contactos, aislamiento. Felizmente el gobierno, aunque un año después de que empezó la pandemia, decretó, no sé si ya lo comenzó a hacer, repartir mascarillas gratuitas, cosas por el estilo, ¿no? Eso Ahora, es importante todavía, pero la verdad es que no claro, tenemos, ¿no? vamos a ir después a ver el manejo de la pandemia versus la economía, que están imbricados, aunque no lo parezca. Eso en cuanto a empleo. En cuanto a inversión pública y privada. La inversión pública se está recuperando. Hay dos efectos, digamos, pero uno es un efecto base. El año pasado la inversión pública se cayó mucho por efecto evidente de la pandemia, pero en realidad la inversión pública sí está en niveles altos comparados con otros años, ha venido Okay. creciendo. Una parte de eso es difícil descomponerlo, pero una parte de eso es, a ver cómo te lo explico. El año pasado había una bolsa de inversión muy grande y no se ejecutó. Entonces hay lo que se llama continuidad de inversiones, arrastras al siguiente año. Entonces este año tienes una super bolsa de proyectos, entonces tienes más contra lo cual ejecutar, porque tienes mucho más, se llama presupuesto modificado, tienes mucho más recursos, porque hay mucho más proyectos que se demoraron y que ahora puedes ejecutar. Eso puede ser parte de un impulso temporal, pero digamos, pero lo bueno en cualquier caso es que la inversión pública está caminando. Sin embargo, lo que crucialmente va a determinar el crecimiento de la economía peruana, porque es 3 veces más grande, es la inversión privada. Esas cifras, digamos, se contrajo la inversión privada también el año pasado, casi 20%. Se espera que este año, más o menos 20%, crezca. Proyecciones oficiales es que crezca 15, 17.
no alcance el nivel del 2019, digamos, Así pero es. se recupere de manera importante. Ahora, eso va a depender crucialmente de tres factores. Pandemia, si hay cierres, no hay cierres, la perspectiva de que ya salgamos, uno, y nuevas variantes que circulan, etcétera, pueden complicar. Dos, eh, clima político, cuáles son los mensajes en la elección y una vez que haya un gobierno electo, qué hace. Y tres, ya políticas de gobierno una vez, digamos, juramentado y ya en funciones, ¿no? ¿Qué tan rápido reaccionan? ¿Cuáles son las políticas que implementa? La incertidumbre todavía va a seguir, digamos, hasta la elección. Va a depender también de las encuestas, ¿no? Hemos visto también que ha habido tendencias importantes en las encuestas, que no podemos capturarlo en indicadores de inversión porque es información que sale con mucho rezago, pero lo ves en otros indicadores, tipo de cambio, bolsa de valores, y están reaccionando de manera muy clara y muy directa, inversión en lo mismo, a, digamos, No, las perspectivas de es quién es el claro, ganador, digamos, ¿no? claro, es claro que la inversión privada le teme a Pedro Castillo, porque tiene un programa, por lo menos lo que conocemos hasta ahora, que efectivamente no fomenta la estabilidad jurídica ni la inversión, incluso quiere expulsar determinadas inversiones del Perú. Eso está claro. Pero, digamos, ese indicador va a variar en la medida en que hayan las garantías para la inversión, que en este momento no hay. Pero aún si hubieran las garantías para la inversión privada no va a alcanzar ni siquiera los niveles del 2019, que además eran niveles bajos de inversión. Eran niveles moderados, diría, porque ya la economía venía creciendo a un ritmo más lento y el año 2019 fue un año muy malo, fue el peor año de crecimiento desde el 2009, ¿de acuerdo? Así. Entonces, esa es tu referencia. Pero digamos, era dentro de lo que han sido los últimos años, era un año bajo, pero digamos, no un En año 2019, catastrófico, ¿no? para que hagamos una memoria, ¿a 2,2. cuánto? 2,2. La economía creció 2,2. El Es menor bajísimo, crecimiento, sí. es Es bajísimo, bajísimo, ¿no? es bajísimo. Y el 2018, El 2018 creció 4. 4, claro, que eso era lo que hubiéramos esperado para el 2020, pero claro, el 2020 decrecimos -11, me parece, al final. -11, sí, -11,2. -11,2, muy bien. Entonces, esa es la situación que tenemos y quien entre, el presidente que entre, tiene que lidiar con esto. O sea, un país con poca inversión, con empleo deteriorado, pero con indicadores mejorando. Por ejemplo, el consumo de electricidad, me decían en marzo, ya está igual que en marzo del 2019. Eso implica que si uno utiliza la misma cantidad de energía, está produciendo lo mismo. O sea, esos otros indicadores, ¿cómo van? Hay en unos indicadores que van mejores que otros. Lo que hay que entender acá es que, a ver, lo primero es el golpe del 2020 en términos obviamente sanitarios, salud pública, pero en términos económicos fue brutal. Esa contracción de Perú ha sido una de las más grandes en el mundo, ¿de acuerdo? Algunos alertamos de que no se estaba calibrando bien las medidas sanitarias y económicas e necesariamente se generó un daño económico. No significa que no nos hubiéramos contraído, creo que no nos hubiera contraído, pero 11, digamos, es realmente entre los países. En realidad hay que decirlo, el error garrafal fue cerrar toda la economía el 16 de marzo hasta el 30 de abril. Y ese mes y medio fue -40. -40. Entonces ese es brutal. Y la estrategia de reapertura también tomó tiempo en consolidarse. Entonces, de repente ya no te caías 40, pero igual te caías 20, 15. Sí. Entonces el tema fue ese. Y lo lamentable es que también se trató es que no estaban dando una suficiente importancia en las medidas sanitarias para evitar contagio. Entonces, la población altamente informal, que tiene generarios diarios, igual se contagiaba, ¿de acuerdo? Entonces, no es que, y algunos vean esa falacia de que los que quieren defender la economía no valoran la salud pública. Decíamos es que no va a funcionar. Y no funcionó, ¿de acuerdo? Pero eso es una cuestión aparte. Entonces, venimos de un punto muy bajo. Venimos recuperándonos bien. Un tema para comentar después, los precios de los minerales, cobre, zinc, nos están ayudando, están en récord histórico, el nivel más alto de la historia, ¿ok? A Perú lo benefician enormemente. Sin eso, nos habríamos caído 13 el año pasado probablemente, 12 o 13, y este año estaríamos mucho más lentos, ¿ok? Pero claro, eso es importante mencionarlo. Yo creo que es un dato importante. O sea, si estuviésemos con todos los proyectos de minería
al tope, funcionando, si hubieran salido en su momento, nuestro tiempo de recuperación sería muchísimo más rápido. Exacto. Y nuestra caída hubiera sido menor, porque ahí Así es. voy a tu otra pregunta. La dinámica entre sectores económicos, así como durante la etapa de caída, fue, digamos, muy diferenciada. Hubo sectores económicos, poquitos, pero ni siquiera se cayeron, hasta crecieron, ¿de acuerdo? Eh, telefonía, no útil rentabilidad de las entidades financieras, pero volumen de transacciones por la virtualidad, etcétera. La mayoría de actividades económicas se golpeó de manera importante, pero unos de manera dramática, ¿no? Algunas actividades, las que tenían, por ejemplo, turismo, Claro. actividades, servicios, restaurantes, eso, se cayeron pues 80%, ¿no? Entonces, la velocidad de recuperación también varía. Entonces, tú ya tienes actividades económicas, sectores que ya están en positivo, pero otros que siguen en fuerte negativo. Entonces, se ha abierto un abanico en términos de la velocidad y de la Claro. situación. Y eso lo Y en sufren los trabajadores que están en esos sectores también, ¿no? lógico. Ahora, en ese contexto de, claro, hay como dice, un portafolio mixto, ¿no? Si tú estás en turismo, pero al mismo tiempo tienes inversiones, no sé, en cemento, te va a ir mejor que en turismo, evidentemente, porque la construcción sí está jalando. ¿Quiénes son las locomotoras ahorita de la recuperación? Algunos sectores de servicios que están conectados básicamente a toda esta dinámica a distancia, actividad financiera, electricidad, telecomunicaciones, algunos construcción se está Construcción. recuperando muy, muy rápido, ¿no? Te diría que esos son los principales, ¿no? Y los que están, mi actividad fluctúa, pero digamos actividad minera ya tienen protocolos, está operando, digamos, de manera normal. Agricultura, digamos, sujeto a temas climáticos, pero, digamos, nunca paró, ¿no? Esos son los que tienen en general mayor desempeño, ¿no? Ciertas ramas de comercio y de servicios son las que están golpeadas y algunas de manufactura porque todavía sufren efectos de restricción de oferta, digamos, restricciones para operar o de demanda por menores ingresos, ¿no? Claro. Como te digo, sale un abanico, pero en promedio la economía todavía se estaba contrayendo. Ahora ya salió, todavía no sale el PBI de marzo, va a salir alrededor, siempre sale el 15, es decir, el sábado. Ajá. En febrero la economía todavía se había caído 4%, ¿de acuerdo? Porque regresamos a una paralela, a una restricción, a una cuarentena focalizada por Claro. restricción. En marzo el número va a volar. O sea, va a Ya. volar porque estamos comparando con 15 días que la economía estuvo o sea, cayó 15% el año pasado. Entonces, Claro. el número de marzo va a ser positivo y fuerte. La Claro. proyección oficial ya en marzo es que la economía comienza a crecer. Ok, El entonces, estimado ¿cuándo es, yo diría entre técnicamente, 2 y 4 en claro, promedio. ¿cuándo técnicamente salimos de la recesión? Eh, Salvo diciembre del año pasado, que fue un positivo chiquitito, el primer mes de crecimiento positivo, 12 meses contra igual mes del año anterior, es marzo. En La marzo. única pregunta es ¿por qué? Porque marzo el año previo se Claro, cayó 15, si recuerdo bien, porque fue claro. medio mes. Medio Abril se mes. cayó 40, ¿ok? Claro, Entonces, cuando comiences a comparar en los meses de marzo, sobre todo abril, mayo, vas a ver unos números monstruosos de crecimiento. claro. Claro, el año pasado, abril, te caíste 40, digamos, puedes crecer pues 30, 40, 50, ¿no? Claro. La pregunta es, por eso va a haber una distorsión en la interpretación de las Claro, cifras. las Va a ser matemáticas, difícil leerlo, claro, las te van matemáticas a son engañar. complejas, pero ¿cuánto hay ahí de crecimiento, digamos, real? Ahí te voy a dar otra cifra para tener una idea. Si sostenemos el crecimiento, o sea, el PBI, el volumen de producción del último trimestre del año pasado, y lo repetimos todos los trimestres de este año igualito, igualito, Ujú. la economía crecería aproximadamente 8,5%. Ah, no. Entonces, por eso cuando se dice que la economía puede crecer 10, no es, no es realmente que crezca 10, es que son los efectos estadísticos del gran cierre, digamos, ¿no? O sea, en realidad Entonces, hemos perdido -1, o sea, o -2. si crecemos 10, en realidad cuando ya estabas en el último trimestre del año pasado, has crecido 1,5, digamos, ¿no? Entonces, Claro. por eso es que es posible, yo creo que es un poquito optimista, pero va a depender mucho del resultado de la elección, ¿de Ah, acuerdo? no, es vital, Es es clarísimo, ¿no? clarísimo. Ahora, dicho todo esto, y con este panorama tan difícil, esto es lo que heredan. Cualquiera de los dos que gane. Ujú.
Entonces, analicemos lo que han ofertado, ¿ya? Entre planes de gobierno, declaraciones públicas, en fin. Y empecemos por Keiko Fujimori, que ofrece más de lo mismo, aunque ha metido más oferta clientelista en sus últimas apariciones, ¿no? Ya está regalando tantas cosas que es como, va a terminar como Papá Noel Micio, ¿no? Porque ya no hay de dónde, ya no hay. ¿Ya? Entonces, el asunto es que un bono por oxígeno, otro bono para los huérfanos, otro. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto puede redistribuir un Estado que está con problemas de recaudación? ¿O no tenemos ningún problema de recaudación? Tenemos problemas de recaudación, tenemos problemas estructurales de recaudación, o sea, la recaudación en el Perú, los ingresos totales del gobierno, impuestos más otras fuentes, son muy bajas. Digamos, por resumírtela y redondearte, 20% todas las fuentes de ingreso del Perú. Países de la región, otros de la Alianza del Pacífico están 24 por ahí. América Latina 27 y otros países pues arriba de 30, ¿no? Entonces es un estado muy pequeño y recauda muy poco. Podemos hablar de las razones, ¿no? La informalidad en materia tributaria, la baja productividad, etcétera, etcétera, ¿no? La estructura productiva del país, lo que fuera. Pero igual se cayó la recaudación un par de puntos porcentuales, un par de puntos del PBI el año pasado, un poquito más. Eso está en recuperación este año. Con la recuperación de la economía se recupera la recaudación. Igual no vamos a llegar a los niveles previos, dependiendo de la tradición, probablemente hasta el próximo año. El problema es que tu proyección de gastos aumentó muy fuerte con la pandemia. Creo que una parte justificada, obviamente tenías que apoyar hogares, empresas, etcétera, económica. Creo que fue también de manera desordenada y de manera muy libertina, pero esa es otra discusión. Pero de las proyecciones, inclusive las oficiales, el retorno del gasto público a los niveles prepandemia es mucho más lento. Entonces tú vas a mantener pues una brecha fiscal, un déficit grande todavía. Para que tengamos una idea, déficit fiscal casi 9% el año pasado, 8.9%. Eso es altísimo, eso es altísimo, inédito, ¿ok? De los niveles de los 80 no teníamos algo así, pero ok, digamos, se dio. Este año estaría entre 5 y 6 y tienes que regresar a un nivel. Ok, nuestra regla fiscal decía que está suspendida a 1. Digamos que no sea 1, que sea 2. Más de 2 te significa que tu deuda sigue creciendo como porcentaje del PBI. Tienes que seguir convergiendo de ese 5 o 6 que va a ser este año hacia ese 2 en el 2022, 23, 24, ¿no? Y eso va a ser porque sigas, digamos, compactando gastos y ojalá generando mayores ingresos. Ahí es donde hay una inconsistencia entre la oferta electoral y las realidades, capacidades del Estado peruano. Todos quisiéramos, yo soy ministro de Economía, y quisiera realmente, veo las necesidades del país, hubiera querido poder decir doy más acá, doy más allá. De hecho, se dio mucho más en sectores que se priorizaron: educación, salud, producción, diversificación productiva, defensa nacional para temas, pero ojo, para temas de uso civil, ¿no? Pero tienes que optar, tienes que moverte entre un grado hasta dónde puedo llegar sin ser irresponsable y cómo reasigno, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, pero ahora hay que tener en cuenta una idea importante antes de entrar al detalle. Ahora, es cierto que una candidata está ofreciendo cosas populistas, clientelistas, pero el otro plan, la otra oferta del plan, declaraciones, sería desastrosa para el país. O sea, sería... Vamos a ir donde el señor Castillo, porque yo sí creo que eso es el hambre, y lo he dicho varias veces. María. Bien, sí, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Estamos escuchando la entrevista con el economista Alonso Segura, analizando los dos planes de gobierno en el aspecto económico. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Chota Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Huanta Radio Continental. La página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, los aplicativos móviles, estamos en YouTube y en Facebook en vivo.
Bien, como les dije al inicio de la emisión del programa del día de hoy, el día de hoy no nos acompaña Rosa María Palacios, está de luto, su señor padre falleció el fin de semana y les agradecemos todas las expresiones de solidaridad para con nuestra compañera Rosa María Palacios. Vamos a seguir escuchando la entrevista con el economista Alonso Segura y recuerden que hoy día también estamos transmitiendo a partir de las 10:30 la juramentación de los dos candidatos, Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo, organizada por la Conferencia Episcopal Peruana, las Iglesias Evangélicas, Transparencia y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Adelante. Muy bien, y en la pausa conversábamos con Alonso Segura sobre la idea que mucha gente tiene hoy de que, bueno, a mí el Estado nunca me había dado plata y el año pasado me dieron un bono, 2 bonos, medio bono, pero algo me dio. Entonces, ¿por qué no me da plata todos los años? O sea, yo soy pobre, debería darme algo. ¿Por qué esta política de bonos, que además ha incluido Keiko Fujimori dentro de su propuesta, no es sostenible en el tiempo? ¿Qué nos hemos comido? Sí, lo primero que hay que entender es que era una situación extraordinaria, ¿no? En que a la gente, a un gran porcentaje de la población de los hogares, se les impedía trabajar, ¿de acuerdo? Entonces yo te impido trabajar, automáticamente no generas ingresos, te pongo en una situación por medición de ingresos de pobreza, ¿ok? Entonces tengo que tratar de compensarte de alguna manera. Por eso fue extraordinaria. Significa que el Estado peruano antes no ha entregado bonos, los ha entregado, pero lo que se llama de manera focalizada. Programa Juntos, que es familias en situación de pobreza extrema y algunos en situación de pobreza en ciertas partes del territorio, y se llamaban transferencias condicionadas, sujeto a que hagas algo a cambio. Y el hacer a cambio era: lleva a tus hijos al colegio, lleva a tus hijos a los controles de salud, tus hijas, justamente para darles mayores oportunidades, mejor calidad de vida en el futuro, que tengan salud y educación, ¿de acuerdo? Y que salgan, sea un motor de salir a la pobreza. Ahora, no solo en el Perú, con distintos grados, pero en el mundo, fue recomendación del Fondo Monetario Internacional, inclusive, es reentreguen bonos masivamente a aquellos que se les impide trabajar y que no tienen un modo alternativo de sostén, ¿de acuerdo? No, y además y eso es lo que se hizo. Y además porque ese bono va al consumo. Y Exacto. el consumo inmediatamente te levanta la economía. O sea, si no... Tiene ese efecto macro, pero desde el punto de vista, digamos, de las personas, tienen que tener alguna forma de sostén, ¿no? Aparte, para que la cuarentena tenga razonable éxito, ¿no? Que al final no lo tuvo tanto, pero bueno, ¿no? Ahora, pero eso significó, entre esas medidas, tus caídas de ingreso, y creo una estrategia errada de financiamiento del sector público el año pasado, lo que hizo el gobierno en ese momento, el presidente Vizcarra, heredó ahorros que habíamos construido durante los últimos 25 años. Y la parte líquida de esos ahorros se los ha consumido rapidísimo. Teníamos el principal ahorro del país, era para justamente temas macroeconómicos, de recesiones y que tengo caídas de ingresos, en el Fondo de Estabilización Fiscal. Desapareció. A noviembre ya estaba en cero. ¿En y serio? Había otras... En cero, sí, está en cero. ¿Y cuánto había líquido en el Fondo de Estabilización Fiscal? Había, entre los años 2017 al 2019 ya se los habían estado consumiendo, digamos, pero había más o menos 2,5 puntos del PBI, estamos hablando de $5.000 millones, más o menos, ¿ok? Estás hablando de 18.000 millones de soles, algo por el estilo. Eso se fue, chau. ¿Qué más se fue? Había otros ahorros líquidos del sector público, es decir, plata del tesoro que estaba en otras cuentas. También se fue, chao. Esos ahorros líquidos se han consumido en casi 4 puntos del PBI, que eran es como que la cuenta de ahorros que tienes, no lo que tienes ahorrado pues, en tus propiedades o tienes en unas cuentas más que no puedes romper, no, eso se fue. También nos endeudamos a unas líneas que se habían pactado, de hecho algunas cuando fui ministro, de $2.500 millones con el Banco Mundial de libre disponibilidad, se usaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final lo que ha ocurrido es que tenemos menos ahorros. Todavía hay este mito de que tenemos un montón de activos, más de 10 puntos del PBI, más de $20.000 millones todavía de activos. Existen, pero hay en cuentas, en partidas que no se pueden usar. Ahorros del Fondo Consolidado de Reservas, algunos ahorros que todavía existen de
canon pasado de algunos gobiernos regionales y locales, cosas por el estilo. Si limpiamos eso, los ahorros realmente líquidos son bastante más pequeños. En el marco macroeconómico multianual que salió en abril, la página 115, 115, para los que quieran, va a dar cuenta, ahí hay 11 y pico puntos supuestamente ahí, pero más del 90%, 90 y tantos por ciento, en realidad no se pueden usar para esos fines. Entonces, en realidad, nos comimos todos nuestros ahorros para una situación de este tipo. Entonces, ahora comenzamos casi de cero. Entonces, por algo, y es que llamar la atención a la gente, por algo, el actual gobierno, con el ministro Waldo Mendoza a cargo, ha salido con 2 operaciones de endeudamiento muy, muy, muy grandes en una ventana muy pequeña. Es porque encontró pues que tenía que cubrir un huecazo y ya los ahorros líquidos se los había comido el siguiente, que también señalamos debieron salir mucho antes con emisiones más grandes, a plazos más largos, y no lo hicieron. Salieron con una no suficientemente grande, cortita, y se comieron todos los ahorros que debías haberlos preservado. Y ojo que en ese momento era la tasa históricamente más baja en cualquier tramo, o sea, cualquier plazo de endeudamiento por condiciones de mercado. Y ya hoy día eso no es así, pero igual hay todavía razonables condiciones de endeudamiento. Y las habrá en la medida de que tengamos un resultado electoral que dé tranquilidad, sea quien Ahora, sea. Creo que buena no va a parte, ser sea quien sea, pero buena que dé parte del tranquilidad. gasto, entiendo que se ha ido en comprar vacunas, que es una inversión razonable, ¿no? Sí, claro, pero no macroeconómicamente razonable, Rosa María. Ya, O sea, se te ha ido muchísimo más comparativamente en bonos, por ejemplo, ¿no? claro, Varios miles de millones de soles, eso no te cuestan las vacunas. Entonces, claro, hay que tener en perspectiva las escalas, ¿no? Sí. ok. Pero es un gasto Entonces, necesario, obviamente, las vacunas, claro, ¿no? Ahí se no hizo puedes lo que se entrar en hizo, temas de... Sí. claro, se hizo lo que se hizo y el que hereda, hereda lo que hay. Y el Exacto. asunto es que, digamos, para que lo tengan en términos bien claros, las familias que nos escuchan, nos comimos los ahorros, chicos. O sea, ya no tenemos olla para rascar. Tenemos que volver a hacer ahorrito. ¿Nos podemos prestar? Sí, porque somos buenos pagadores. Como En la país. medida, como país, en la medida que sigamos siendo buenos pagadores, nos podemos prestar. Pero no nos podemos prestar eternamente. O sea, al final hay No. que pagarlo. Así es. Entonces, la única cosa buena que tenemos así para aguantar es que tenemos buen crédito. Eso es, Y, y te pongo un ejemplo, Rosa María. Una de las razones por las cuales, pese a que tenemos un Estado pequeño, con recursos relativamente bajos, hemos podido, aunque no como se hubiera querido, pero reducir también pobreza, no solo por crecimiento, sino también por, digamos, capacidad del Estado, es porque como fuimos un país ordenado y responsable, y nos volvimos un país responsable macroeconómicamente, el costo, el nivel de deuda pública se redujo y el costo de nuestra deuda se redujo. así es. Entonces, Perú es uno de los países que tiene una de las cargas de servicio de deuda, pagar nuestros intereses de la deuda más bajos. Estaba como en un punto del PBI. Con Así el es. incremento del nivel de endeudamiento, 1.2 más o menos, va a subir. Se estima que pueda llegar como a 2, digamos. Eso significa que hay, grosso modo, digamos, 1.000 y pico millones de dólares, digamos, 5.000 millones de soles más que se tienen que ir Al servicio en de pago de deuda. intereses. Son recursos que ya no pueden entrar a otros gastos públicos, ¿me Claro. explico? Entonces hay que ser cuidadosos con 2 cosas. La velocidad en que sigues tomando deuda, suponiendo que los mercados te la sigan tomando, ¿ok? Porque te vas a comer tu presupuesto en cada vez pagar más intereses, ¿no? Y lo segundo es tus políticas económicas, porque si el Perú se percibe digamos, que se desvía de una ruta responsable, te van a comenzar a penalizar primero en términos del costo de tu deuda. Eso es lo primero. Pero después, ya tendrás inclusive problemas para endeudarte. Hay países, por ejemplo, como Ecuador, que hoy Claro. día no pueden ir a endeudarse en los Por eso, mercados. no puede, Están no con un tiene, programa con el fondo para ver si pueden reinsertarse, ¿no? claro, no es sujeto de crédito, que eso es terrible. Exacto. Ahora, vamos ahora sí, hemos dicho que el plan de Keiko Fujimori lo que tiene es demasiado regalo para tan poco, ¿no? El plan de Pedro Castillo. Estamos hablando de sus declaraciones y el programa ideario, pero sobre todo de sus declaraciones, vamos. Ha dicho cosas muy serias, como por ejemplo, revisión de contratación del Estado en concesiones, sustitución de importaciones, o sea, cerrar el comercio exterior,
Yo sé que es una barbaridad, pero yo quiero que el público entienda la dimensión de la barbaridad, porque creo que no la logran entender. Ha dicho también cosas como, en algún momento, que no se va a pagar la deuda externa, eso lo ha dicho Vladimir Cerrón. O cosas como, que más parece un lema de los 80, ¿no? No pagaremos la deuda externa. Y cosas como, en materia de propiedad, ha dicho que no va a expropiar nada, etcétera, eso ha dicho y se ha desdicho, pero luego dice que va a revisar contratos y si no hace lo que él quiere, pues nacionaliza las empresas, es decir, expulsa toda la inversión extranjera del Perú. ¿Qué tan grave es el programa de Pedro Castillo? Es gravísimo, Rosa María. Por eso te decía al comienzo que hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no? Creo que el equipo económico de Keiko Fujimori tiene que no solo calibrar los mensajes, sino cuando llega a gobierno tiene que hacer serios ajustes a las políticas que está anunciando en este momento, ¿no? No nos van a llevar al desarrollo, no van a resolver los problemas estructurales del país y no tenemos una billetera tan grande como país como para hacer eso. Pero, digamos, estamos hablando de ajustes dentro de unas políticas que necesitan algunos cambios, pero que deben continuar por cierto carril. El otro lado es básicamente patear el tablero, pero patear el tablero en una dirección, primero que los peruanos no quieren. Mayoritariamente los peruanos cuando hablan de cambio de modelo dicen cambios moderados, ¿de acuerdo? Lo que él propone es patear el tablero. Esas medidas que tú estás anunciando, que efectivamente están en el plan escrito y se han dicho verbalmente, serían muy destructivas para la prosperidad económica de las familias en el Perú. Y no lo digo simplemente por dar una idea, sino lo hemos vivido. Son medidas que se han implementado en el Perú en el pasado, no todas, no a ese grado tampoco, inclusive lo que está mencionando, y generó una destrucción del aparato productivo nacional, un colapso del empleo, una pobreza que superó el 80%, etcétera, etcétera. Ya lo hemos vivido como país, ¿de acuerdo? Pero son también políticas que en diferente grado otros países de la región hoy día están implementando, con resultados que van entre muy mediocres y cataclísmicos, ¿no? Los Venezuelas y pasando por los Argentinas, Ecuadores, llegando hasta los Bolivias, ¿no? Ninguno tiene resultados, indicadores, ni económicos, ni sociales que se comparen con los de Perú, con todas las deficiencias que podemos tener. Entonces es casi como que estamos jugando, por decirte, en primera división, pero estamos ahí peleando el descenso o en los últimos equipos de la tabla, y viene alguien a proponernos que quiere pasarnos a tercera, cuarta división. No entendería por qué. Lo que pasa es que realmente apelan a argumentos emotivos, ¿de acuerdo? Pero ya está probado históricamente en el Perú y a nivel de países con los que podemos compararnos, que sería muy destructivo. Ahora, depende de eso que implemente, evidentemente. Si se va por lo que está escrito, todas las medidas que has mencionado, el deterioro de Perú sería dramático y sería inminente o muy rápido. Sería muy así. Rápido, es así, o sea, Si llegase a implementar, yo creo que tendría restricciones para implementar porque pero tendría digamos, supongamos que Castillo gana, es presidente de la República, tú sabes que los aranceles los fija el presidente de la República sin el Congreso, entonces levanta aranceles de una manera brutal, de tal forma que se prohíbe la importación, sí, la hace prohibitiva, y además desconoce, porque hay un paquete de tratados de libre comercio que sí puede desconocer, simplemente los anula, se sale de los tratados de libre comercio y solamente se consume lo que el Perú produce. O sea, vamos a un régimen autárquico de sustitución de importaciones y solamente se importan bienes de capital, con lo cual tampoco se va a poder exportar mucho porque el Perú va a ser penalizado en las exportaciones no tradicionales, que son las que entran con los tratados de libre comercio. ¿Qué efecto tiene eso en la economía peruana? tiene un efecto inmediato. Ahora, de nuevo, o sea, el gobierno tiene ciertos límites y va a depender cuál es el rol del Congreso también, ¿de acuerdo? No, yo no sé, pero eso sí no puede hacer. Lo que acabo de escribir sí puede pasar. Sí, pero podría entrar el Congreso a revertir ciertas de las medidas que tome. Ahora, los congresos en el Perú no se han caracterizado por ser responsables. Claro, yo lo sé, pero en materia de aranceles... Ya. Si hiciera eso, suponiendo que hiciese eso, el deterioro sería inminente. O sea, por ejemplo, te pongo un arancel, no sé, al arroz,
porque hay productores de arroz en el Perú, y una parte la tenemos que importar porque no nos podemos autoabastecer al arroz. Te pongo un arancel del, lo que fuera, del 50%. ¿Qué significa? Que el arroz se va a encarecer tremendamente para los consumidores nacionales, ¿no? Locales, claro, los locales, ¿no? Pero eso te lo puede aplicar lo que ha dicho, si le tomas, digamos, la palabra, ha dicho que cualquier cosa que se produzca en el Perú no va a permitir que ingrese. En realidad está diciendo restricción de importaciones no por arancel, que es lo que podría ser, digamos, que el Ejecutivo maneja, sino es te lo prohíbo. Te pongo una medida de restricción de comercio, prohíbo que se importe, ¿no? Entonces, eso lo que hace es encarece, o sea, la canasta de consumo subiría, de inmediato se dispararía, dependiendo del grado de los aranceles que imponga o las restricciones que imponga, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, si quiere desconocer contratos de concesiones, etcétera, se te va a armar una tremenda, independientemente de si pueden operar las concesiones, no pueden operar, algunas probablemente sigan operando, pero bajo incertidumbre, te llevan a una corte internacional, si él denuncia a la corte internacional, no quiere presentar el caso, eso lo que va a hacer es dispararte automáticamente la sensación de riesgo en país, lo que hemos visto, pero multiplícalo varias veces, tipo de cambios, etcétera, pero capacidad de endeudamiento, el sector público y privado. Una empresa que opera en el Perú y tiene que endeudarse, le van a decir, mira, discúlpame, pero no tenemos claridad sobre qué va a pasar con este país, ¿no? Entonces, los desequilibrios económicos que se pueden producir y los impactos sociales pueden ser muy significativos y muy rápidos. O sea, vas a caer en recesión rapidísimo. De nuevo, pongámoslo en perspectiva, depende de lo que anuncie, depende de lo que implemente, ¿de acuerdo? Claro. Pero suponiendo que implemente todas estas cosas, el deterioro de mediano plazo va a ser irreversible, digamos, no lo vas a parar. Cuán violento sea de inicio va a depender un poco de cuán, no sé qué decir, cuán entusiasta sea con sus medidas y qué tanto margen de maniobra tenga, ¿no? Ahora, pero ningún escenario bajo esa perspectiva es favorable. Hay una versión clarísima al capital extranjero. En todo el discurso, en el discurso propio y en el de Cerrón, hay una versión, pero espantosa, al capital extranjero. Y hay una exaltación de la empresa pública, también hay que decirlo. ¿Por qué se necesita que un país como el Perú reciba capital extranjero? Por dos razones. La primera, que somos una economía pequeña, ¿no? Somos un país que representa el 2.3% del PIB mundial. ¿Qué significa eso? Que somos la cuarta, quinta parte del 1% del volumen de actividad mundial. Somos chiquititos, ¿ok? Entonces nuestra capacidad de crecer y generar prosperidad para nuestra población solamente con los recursos del país es muy limitada, ¿no? Segundo, nuestra capacidad de generar capital como país también es baja. ¿Por qué? Porque somos un país que es poco productivo. La MIPE es mayoritariamente la que domina y como lo pueden saber las MIPES, y eso lo puedes consultar con cualquiera, no es que le sobra capital, ¿no es cierto? La gran empresa más productiva, etcétera, es la que puede atraer ese capital y que genere eslabonamientos, arrastra, ¿de acuerdo? Una empresa grande, una minera, por ejemplo, tiene que invertir 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares y arrastra a una serie de proveedores locales, medianos, chiquitos, ciertamente parte se va a proveedores internacionales también, pero una parte arrastra, servicios, ¿no? Restaurantes, hoteles, turismo para todos los trabajadores que van en la etapa de inversión, después en la etapa de producción, porque contrata transporte, porque contrata otro tipo de servicios de múltiples naturalezas, manufacturas, etcétera. Entonces, hay todos estos arrastres de esta masa de recursos que tienes que implementar. Dicen falacias, por ejemplo, dicen, si no se allanan, no los vamos a estatizar, los vamos a nacionalizar. Claro. Que la verdad que ya los voceros están tratando de ver cómo pintan al mono para que parezca, pues no sé, es expropiación, ¿de acuerdo? Pero recurren a falacias como decir, bueno, no es expropiación porque se las quitamos, pero hacemos que la tomen capitales nacionales. ¿Quieres decirme si hay decenas de miles de millones de dólares y más disponibles ahí para que capitales nacionales que están operando adquiera esos capitales extranjeros? No hay. Y ojo que los capitales extranjeros no traen solamente capital, te traen tecnología, te traen innovación, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, se pierden en todo un rollo ideológico. Al final, la población no se debe dejar engañar. Lo que están hablando
de lo que están hablando es básicamente de políticas que en el pasado no solo no han funcionado y le han generado mucho daño al país, sino que además son incumplibles, porque no hay manera de que tú puedas decir, empresa X que cuesta $1.000 millones, te voy a comprar. No hay. Vas a terminar simplemente, si siguen por esa ruta, diciendo, te la expropio, te la quito, pero no te puedo pagar. Y eventualmente los países tenemos que pagar. Los países, así patees el tablero, te salgas de cortes internacionales, te salgas de organismos internacionales, eventualmente la crisis es tan grande que termina saliendo como ocurrió en los años 80, inicio de los 90. Tienes que regresar y después tienes que pagar, pero con penalidades. Empobreces más al país. No, además, Mira, como yo le recuerdo a todo el mundo, hasta Juan Velasco Alvarado le pagó a la International Petroleum Company. O sea, no le dijo al pueblo, por supuesto, por lo bajo, pero le pagaron hasta el último centavo. Porque justamente al capital extranjero tienes países detrás de él que te van a exigir el pago. Y pactos internacionales. O sea, entonces eso no funciona, ¿no? Ahora, podemos entrar en otra arista y le preguntaría a tus oyentes. Y es yo he trabajado en el sector público y voy a seguir siendo una persona que cree que estamos en un mejor estado, ¿de acuerdo? Y necesitamos un estado que colabore con el sector privado. Pero una pregunta, ¿qué servicio público que reciben del estado directamente funciona bien? Claro. ¿A razón de qué entonces andamos diciendo y hagamos que el estado de todo el resto de servicios, que tenga empresas por todos lados? ¿Acaso lo ha hecho bien en el pasado? ¿Acaso lo haría bien? Entonces el Estado tiene que enfocarse en aquello que solo el Estado puede proveer a gran parte de la población, y en el resto, efectivamente, todos tenemos reclamos. Telefonía, mi programa de telefonía, la señal se para cayendo, sí, tenemos que fortalecer regulación, tenemos que apretarles las clavijas para que presten la calidad de servicio que ofrecen. Pero eso no significa que el Estado lo pudiese ofrecer mejor. Al contrario, en el pasado hemos visto que ha sido mucho peor, y en general países como el Perú no tienen capacidad de poder ofrecer desde el Estado buenos servicios. Por eso tiene que enfocarse en lo que solo educación, salud, seguridad, defensa, etcétera, y en los otros fortalecer su capacidad de regulación, de supervisión del privado. Vamos a tratar de explicar algo que creo que ya todo el mundo se lo ha explicado, señor Castillo, pero todavía no lo entiende. No es posible dedicar el 10% del PBI a la educación y el 10% del PBI a la salud, porque ahí se acabó el presupuesto público nacional y no queda ni para comprar media vacuna. Es una mentira. Ni para contratar un soldado. Está mintiendo. La aritmética simple. ¿Está mintiendo o no entiende la diferencia entre PBI y presupuesto público? Yo creo que es una mezcla de las dos, ¿no? Yo creo que sabe que no está diciendo la verdad, pero también tiene una confusión, ¿no? Ambas son graves, porque tú no puedes tener un líder, un futuro presidente y un partido, digamos, que no sepa la diferencia, uno, o dos, si la sabe, que no le interese mentir de manera tan descarada en un tema tan importante para la población, y más en una situación como esta, como la salud. O sea, y la educación. Hay que decir una cosa, ya se dedica 20% del presupuesto público a educación, ¿verdad? Casi, sí. Casi. Y ya se dedica este año por lo menos 20% del presupuesto público a salud. Sí. O sea, ya estamos en 20% en cada uno. El 40% del presupuesto va a educación y salud. Para que se tenga una idea, Rosalía, el problema es que nuestros ingresos como Estado son muy chicos. Como porcentaje del presupuesto, Perú ya es uno de los países de la región y del mundo que más destina a educación. Y en salud estaba más o menos en promedio. O sea, no es que frente a otras prioridades públicas dijeras no las privilegio, no las priorizo. Es que el problema es que como tienes pocos ingresos, tienes poco para poner en todas tus funciones públicas. La gran meta es cómo subo eso, pero de manera razonable, ¿no? Con el plan del señor Castillo, ¿los ingresos, la recaudación del Estado va a mejorar? No. Es imposible. No porque depende de el nivel de actividad económica, y simplemente ese plan, como lo está planteando, lo que va a hacer es un deterioro, ¿de acuerdo? Que no quiero ser tampoco fatalista, un deterioro. En la medida que sigue implementando las medidas que va diciendo, ese deterioro se puede volver cataclísmico, se puede ver simplemente deterioro, ¿no? No comparable siquiera con los últimos años que nos quejábamos de un crecimiento mediocre. Eso sería
estelar comparado con lo que veríamos. Y de eso depende la recaudación. Para Depende que de escuchen, cuánto claro, venden las empresas, etcétera, ¿no? durante el régimen militar de Velasco Alvarado, Morales Bermúdez, y se prolongó en buena parte hasta Alan García, ya tuvimos sustitución de importaciones. Y ya vimos lo que pasó. Sí. O sea, ya, eso ya lo tuvimos. Ya tuvimos expropiaciones y gran empresa pública. Y ya vimos lo que pasó. Entonces, si el señor Castillo hace eso y no se puede endeudar, porque no se va a poder No va a endeudar, poder. lo único que le queda es emitir, emitir y emitir, con lo cual no puede respetar la autonomía del BCR, con lo cual entramos a un círculo de hiperinflación, como entró Alan García. Sí. Es la historia, se repite, ¿no? Exactamente. Ahora, ese es uno de los escenarios en que logra implementar gran parte de lo que está diciendo, y ese sería el resultado. Puede que no logre implementar todo y nos quedemos a medio camino, ¿de acuerdo? Pues digo, hay una gama. Históricamente fuimos unos países que vivió gran parte de esto y los resultados fueron una recesión económica. O sea, lo que ha ocurrido ahora, la contracción del año pasado, fue menor de la que tuvimos algunos años de Alan García 1, para que la gente tenga una idea. Y ahí no hubo pandemia, para que tengan una idea de lo que puede significar. 80% más o menos de la población en situación de pobreza, para que tengan una idea de lo que podría significar, ¿de acuerdo? Obviamente hay grados dentro de eso. Podría ser peor, sí, Venezuela. Podría ser algo mejor, sí, los Ecuadores, Bolivias del mundo, pero que no tienen ningún indicador social o económico que se compare favorablemente a Perú. Entonces estamos hablando de cuánta pendiente tiene esa bajada. Y eso es lo preocupante, ¿no? Eso es lo preocupante. Y hasta el momento no ha rectificado. Claro, yo lo resumo en una frase, a veces la gente me critica, pero el plan de Castillo es el hambre. Sí. Y no es una metáfora, o sea, es el hambre. O sea, significa que la gente va a tener que comer menos en el Perú, porque o no va a haber, o es muy caro, o es de mala calidad, porque no va a haber, va a escasear. Y además, acá el exministro y yo somos más o menos promoción, todos hemos hecho cola para conseguir Sí, claro. arroz, aceite, azúcar, leche, todos hemos vivido el racionamiento, todos hemos vivido la escasez, tal vez los más jóvenes no, pero los que hemos curtido nuestra piel haciendo cola bajo el sol para conseguir una botella de aceite, sabemos exactamente de qué cosa estamos hablando. Y lamentablemente el plan de Castillo, todos los ingredientes que tiene conducen a eso. Yo lo que no puedo entender es por qué nadie se sienta y se lo explica para que lo cambie, porque de repente si lo cambia le iría mejor, ¿no? Pero no lo quiere cambiar. Lo que pasa, bueno, yo tampoco lo entiendo tanto, Rosa María, creo que es que no quieren abrirse realmente y aquellos a los cuales se abren en realidad tienen una idea, no sé cómo llamarle, romántica, desfasada, de, en el mejor de los casos, estas políticas setenteras un poquito mitigadas, pero que no funcionaron en los 70s, menos funcionan en el mundo de hoy, pero le dicen que algunas de esas, algo más moderadas, van a funcionar. Mi opinión es que no, la evidencia sugiere que no, histórica. La evidencia de los países que implementan modelos en esos rangos también dice que no, pero también hay gente que sigue impulsando, digamos, esto, ¿no? Este es como la ivermectina económica, ¿no? O sea, ya todo el mundo te ha dicho que no funciona y tú insistes en que con ivermectina salvamos a los enfermos de COVID. Ya, si Lamentablemente. son los bebedores de dióxido de cloro, digamos, ¿no? Señor, eso no funciona, no importa, nosotros tenemos fe. Claro, pero con la fe en el dióxido de cloro no vas a salvar tu vida. Esto pasa con algunos economistas, pocos, que tienen fe en el dióxido de cloro, pues ¿qué vamos a hacer? ¿No? Lo que pasa, Rosa María, es que yo creo que evidentemente, hay cosas que se pudieron y se debieron hacer mejor. Por eso hay que hacer ajustes, ciertos ajustes. Algunos hemos venido diciendo por eso la importancia de política social, diversificación productiva, mayor inversión en capital humano. Esos son los cambios que necesitamos, pero dentro de unas líneas matrices que se sostengan. Para que se tenga claro, del 2006 al 2016, usted fue ministro, la pobreza en el Perú se redujo a la mitad. O sea, bajó de 40 a 20, por ponerlo de alguna manera. O de 40 en realidad bajó desde 60, al inicio de los 2000, hasta 20, la tercera parte, ¿no? Hasta la tercera, claro, pero para ponerlo ya los últimos años, ¿ya? Muy bien. En este momento, con la pandemia, ¿en cuánto ha subido la pobreza? No hay todavía data, podemos extrapolar la encuesta de hogares, pero se estima que puede subir unos 6 a 8 puntos. 6 a 8 puntos. 28. O sea,
Estábamos en 20, podemos estar en 26, 28, por ahí. Con el plan de Castillo, ¿a cuánto subiría la pobreza? En un Bueno, año o dos. depende de qué tan drástico, Digamos, etcétera, ¿no? supongamos que Pero lo hace drástico. no, o sea, ahí es especular, pero va a subir muchísimo más que con la pandemia, o sea, del punto al que vinimos, ¿no? O sea, mira, los países de los que estamos hablando, que tenía Argentina, que tenía uno de los países más ricos del mundo hace algunas décadas, tiene más de 30% de pobreza, para que tengas una idea, ¿no? Bolivia tiene más de 30% de pobreza, o sea, Ecuador. Ecuador, entonces también, entonces, pero no terminaría ahí, porque depende cuántos desequilibrios generes para la economía peruana, ¿de acuerdo? Yo creo que a veces para los hogares es difícil entender porque dicen, mira, yo de repente no soy pobre, pero quisiera tener más oportunidades. Lo que no Claro. están entendiendo es que la situación hoy podría deteriorarse. Y entonces muy probablemente se deterioraría con esas políticas. Entonces pasarían a estar en situación de pobreza, tendrían menos oportunidades. Lo que pasa es que a veces escuchan estos cantos de sirena y dicen, sí, pues, somos un país desigual. Obvio que somos un país desigual. Claro Lo que que sí. no les dicen es somos menos desigual que hace 10 años o hace 20 años. Hay pobres, sí, hay vulnerables, sí, pero lo que no les dicen es hay muchos menos pobres y muchos menos vulnerables que hace 10 o 20 años. Y proporcionalmente muchísimos menos que en estos otros países que han explicado variantes de ese tipo de políticas, digamos, ¿no? Donde la que tiene en su plan es de las más radicales, no es la mitigada, ¿no? Si uno lee el plan es etapa Maduro en Venezuela. Eso es lo que dice el plan en blanco y negro. Lo tratan de vender más como Ecuador, Bolivia, porque la población no es tan consciente de que hay, de que hay un Y para cataclismo acabar económico en de una Venezuela. vez ¿Sí? con este mito que tiene la izquierda peruana de que Bolivia con Evo creció espectacular, que le fue regio, que la maravilla, que hay que nacionalizar los contratos de petróleo, que ese es el camino. Por favor, explíquele a la audiencia que eso es un mito. Sí, lo que pasa es que Bolivia es el país de este grupo que mejor crecimiento tuvo. En los últimos años comparable al de Perú, pero con un tremendo costo, que es que lo que ha hecho Perú en la pandemia lo venía haciendo Bolivia a lo largo de los años, consumiéndose todo tipo de ahorros y endeudándose. Entonces, Bolivia está en una senda que no es sostenible. Bolivia va a tener que hacer ajustes importantes. Tenía rentas que no tenía Perú importantes de gas, ya no las tiene, No las se ha tiene. comido ahorros y entonces básicamente todo lo que tenía se lo comió y va a tener que comenzar a ajustar, ¿no? Es un país que tiene más pobres que Perú, es un país que es más desigual que Perú, entonces en ningún indicador, como dije, no económico, social, se compara a Perú. Y eso, que es el caso más exitoso, porque mientras tuvo buenas rentas de exportaciones, más o menos trataron de ser fiscalmente responsables, cosa que otros los países no lo fueron, ¿no? Y entonces pudo más o menos mantener, digamos, la función operando, ¿no? Pero ya no pueden, ¿no? Y es el caso más exitoso, cuando te mueves hacia los Ecuadores, Argentinas, y bueno, ni que decir los Venezuelas, pasamos desde desastres hasta ya holocaustos económicos y humanitarios, ¿no? Bien, gracias al economista Alonso Segura por toda esta exposición que nos hizo y análisis del plan de gobierno. Son las 9 de la mañana con 7 minutos y hoy día a las 11 de la mañana el candidato Pedro Castillo y la candidata Keiko Fujimori van a firmar un acuerdo, un pacto por la democracia. Esto ocurrirá en el Colegio Médico. Estuvimos esta semana con Adriana Urrutia, que es la representante de Transparencia, porque este evento lo ha convocado las iglesias evangélicas, la Iglesia Católica, tras de la Conferencia Episcopal Peruana, la Transparencia y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ya Monseñor Pedro Barreto va a dirigir esta ceremonia y en breves instantes ya vamos a estar en el Colegio Médico del Perú, desde donde todos los peruanos vamos a poder ver este juramento que tiene 12 puntos. Justamente la señora Adriana Urrutia estuvo con nosotros esta semana explicándonos detalles de este documento y es bueno que la escuchemos para poder vivir este momento que va a ser a las 11 de la mañana y obviamente nosotros vamos a estar transmitiendo. Adelante, por favor. Estar con nosotros y vamos a hablar de esta proclama
ciudadana que ha unido a varias instituciones y quería que nos cuente un poco cómo ha sido la génesis del documento, cómo se ha negociado, cómo se ha debatido, cuánto tiempo les ha tomado. Vamos con eso primero. Gracias, Rosa María, por la pregunta y por la oportunidad. La Proclama Ciudadana es una iniciativa que nace de un grupo de ciudadanos preocupados por la necesidad de generar consensos en un momento de alta polarización y de encontrar unos puntos mínimos de acuerdo que sean planteados a ambos candidatos, porque no había señal de ninguno de ellos de garantizar ciertos aspectos que tienen que ver con la democracia y con el Estado de Derecho en el país, ¿no? Entonces, esta iniciativa surge de, como decía, un grupo de ciudadanos, entre los cuales estaba nuestro recordado Rafael Roncagliolo, ¿no? Posteriormente, un grupo, digamos, donde ha estado también Cardenal Pedro Barreto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Unión Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas del Perú y la Asociación Civil Transparencia, han plasmado en este documento 12 puntos que consideramos son unos puntos mínimos de respeto a la democracia, y podemos volver más adelante para comentarle a los radioyentes de qué se trata. Ahora, ¿cuánto tiempo les ha costado redactar este documento? Porque entiendo que hay una larga negociación, incluso entre los proponentes. Sí, aproximadamente una semana. Hemos compartido el documento con nuestras, digamos, sí, asociaciones. En el caso de Transparencia ha sido conversado con el Consejo Directivo, en fin, ¿no? Y cada organización ha vuelto con sus aportes, y este documento está pensado en un tono neutral, en un tono que sea convocante y que además pues plantea algunos puntos de agenda, porque hay que recordar, Rosa María, que como asociación civil nosotros pedimos hace algunos días que ambos partidos planteen los planes de gobierno, ¿no? Que todavía no han sido presentados, y no hay una discusión de fondo sobre cuáles van a ser las propuestas de llegar a la presidencia. Hay que decir que la proclama ha tenido mucho éxito. O sea, desde el punto de vista mediático, el mismo día el señor Pedro Castillo lanzó un tuit diciendo que estaba completamente de acuerdo. Al día siguiente en la noche, en un programa de televisión, Keiko Fujimori lo firma y dice: estoy completamente de acuerdo. Con lo cual, parece que la discusión terminó y todo es felicidad. Pero lo que nos preocupa a los electores es, pero, ¿y si no lo cumplen? Keiko Fujimori firmó un compromiso. Ella, unilateralmente, firmó un compromiso en el año 2016, del cual no solamente no cumplió nada, sino que hizo cosas adversas a lo que se había comprometido. ¿Cómo darle credibilidad al compromiso? Efectivamente, esa es una inquietud que todos tenemos como ciudadanos, porque en nuestro país hay que recordar que somos de los países en América Latina que menos confía en sus representantes, ¿no? Entonces, ese escepticismo es natural, es parte del ejercicio ciudadano, pero precisamente creo yo, a título personal, y creo que compartimos la opinión con varios que estamos promoviendo la proclama, que es un punto de partida también para dar seguimiento desde la sociedad civil, ¿no? Claro. Y estos 12 puntos que están ahí contemplados son 12 puntos de agenda que deben ser seguidos de cerca por los ciudadanos desde diferentes ópticas, perspectivas, con diferentes herramientas, y es un momento, creo, de innovar en la manera en que se hace seguimiento a estos compromisos, ¿no? La diferencia no está, creo yo, tanto en el futuro en que los candidatos firmen, sino está en cómo nosotros como ciudadanos exigimos que se cumplan estos compromisos. Por supuesto que está también en la necesidad que ambos líderes, ¿no es cierto?, cumplan con su palabra de manera pues a ejercer un liderazgo confiable que dé garantías, como ya lo he señalado, para la democracia, ¿no? Vamos a algunos de los puntos. El primero tiene que ver con la pandemia y yo creo que ahí no hay controversia, salvo evidentemente esta frase, ¿no es cierto?, con base científica, porque hemos escuchado a cada candidato decir cada barbaridad, pero estos dos que pasaron a la segunda vuelta, ¿no es cierto?, si bien tienen defectos serios en esto,
por lo menos están de acuerdo hoy. Pero en el segundo punto, ahí sí hay una controversia bien grande, y lo voy a leer para que lo sepa la gente. Que jure, es lo que se le pide a los candidatos, que jure respetar y defender el derecho fundamental a la vida y garantizar los derechos humanos de todos los habitantes de la República, lo que implica respetar los derechos de las minorías y los marginados para garantizar una sociedad inclusiva, tolerante y plural. Acá están jalados los dos. O sea, en cuanto al derecho a la vida, el plan, el ideario programa del señor Vladimir Cerrón legaliza el aborto. Y en cuanto a los derechos de las minorías, ni Keiko Fujimori ni el señor Castillo tienen una agenda LGTB. En nada. Entonces, ¿cómo creer esto? Yo quisiera, Rosa María, ahorita quizás plantear como, digamos, un panorama que tiene que ver con lo que aterrizan estos puntos, ¿no? Y tiene que ver con que nuestra democracia, digamos, es un régimen que está deslegitimado porque es un régimen que no ha logrado retribuir derechos a los ciudadanos, ¿no? Y que son derechos fundamentales como salud, que es el punto número 1 de la proclama, pero también educación. Lo que la pandemia ha evidenciado es que no todos los peruanos están llegando a esos servicios que son básicos y fundamentales de la misma manera, ¿no? Entonces, si no se llega de la misma manera a estos servicios que son, digamos, para el desarrollo de cada persona, es natural que no se confíe, pues, en un sistema, ¿no es cierto?, que no garantiza condiciones básicas, ¿no? Y en cuanto a la retribución de derechos, se ha plasmado de esa manera para que los candidatos tengan una discusión sobre cómo van a retribuir no solo esos derechos fundamentales, sino también derechos que atañen a los grupos más vulnerables, ¿no? Y esperamos, pues, como bien tú señalas, que ellos puedan incluir en la discusión estos puntos sobre los cuales precisamente no se han pronunciado. En cuanto a dejar el poder después del 28 de julio del 2026, esto ni siquiera hay que agradecerlo, es su obligación. Si se quedan son usurpadores, hay que procesarlos y meterlos presos. Entonces, a mí lo que me parece increíble, entiendo la preocupación, ¿no? Pero lo que me parece increíble es que los tengamos que combinar a que cumplan con la Constitución, que juran defender el 28 de julio. Eso es una cosa penosa. Pero claro, teniendo en consideración los antecedentes peruanos, y pues con Alberto Fujimori, queda claro que por ahí se les ocurre reformar la Constitución para la reelección. Sí, pero ¿no le parece como que qué pena que tengamos que poner esto en una proclama? Sin duda, Rosa María, y sin duda también nos gustaría que la proclama, digamos, no tenga unos puntos que deberían generar consenso en el país, ¿no? Como este último que señalas. Pero es una necesidad ahorita en el contexto en el que nos encontramos y es, digamos, una iniciativa que se veía necesaria desde las diferentes posturas en las que nos encontramos, ¿no? Y entonces por eso está planteada como mínimos, ¿no? Y esperemos... Como mínimo de mínimo, ya eso ya es lo mínimo, pues que te quedes el plazo que te toca, no más. Ahora, hay otra interesante, la que sigue. Fíjese que dice acá, que cualquier cambio o reforma, incluida la de la Constitución, solo se hará a través de los mecanismos constitucionales vigentes y el respeto al Estado de Derecho. El artículo 206 establece claramente cómo se reforma la Constitución. El señor Castillo manda un tuit en la tarde del sábado, dice, estupendo, yo le firmo esto, ningún problema. Y luego da una entrevista a la República en la noche y dice que va a convocar a un referéndum para que en el referéndum se decida una asamblea constituyente para cambiar la Constitución. Después de haber firmado, o sea, el incumplimiento es instantáneo. El mismo día ya lo incumplió. ¿Qué van a hacer respecto a eso? Esa es una preocupación que tenemos, Rosa María, y por eso estamos diseñando en el tiempo que tenemos disponible mecanismos de seguimiento ya a los compromisos. Esperamos que pueda estar antes del fin de la segunda vuelta, precisamente para señalar
estas contradicciones entre lo que se ha suscrito con la proclama, lo que ambos candidatos han suscrito con la proclama y las declaraciones que puedan tener en campaña, ¿no? Esperamos poder tener algún mecanismo rápido para señalar estas inconsistencias. Porque ya, digamos, normalmente esperan a ganar o a perder para que la mentira se descubra, ¿no? Pero eso ya que te juren, porque un juramento implica un compromiso sagrado, que te juren que van a modificarse la Constitución a través de los mecanismos constitucionales vigentes y el mismo día, no han pasado ni 24 horas, diga que va a convocar un referéndum y asamblea constituyente, cuando le han dicho que no se puede, que eso no dice la Constitución, es pues francamente una falta de respeto a ustedes y a todos los que han colaborado en este trabajo, ¿no? ¿Hay alguna sanción? Oiga, señor, usted no está cumpliendo su compromiso, o la señora, si no cumple su compromiso, van a sacar un comunicado o algo? Sí, efectivamente ahí en los próximos días esperamos poder hacer evidente estas contradicciones y también señalarle a ambos candidatos que que en sus declaraciones no están cumpliendo, ¿no? Pero ahí yo quisiera retomar este concepto que tú has mencionado y que está bien presente en la proclama, que es el de juramento, y esperamos pues en los próximos días formalizar la adhesión de ambos candidatos a la proclama en un acto en el cual ellos juren ante la ciudadanía para que, digamos, haya una constancia de ese compromiso, ¿no? Y o sea, una esperamos mayor formalidad, le van a dar al acto una mayor formalidad. Sí, porque nosotros nos alegra haber recibido digamos, el respaldo de ambas posturas y alegra también a los ya casi 17.000 firmantes de la proclama, pero sin duda es necesario tener este acto más formal para que ellos puedan leer y, como tú bien señalas, jurar ante la ciudadanía, ¿no? Claro, y ahora, por ejemplo, el siguiente punto es respetar la independencia de los poderes del Estado. Incluye esta proclama a la Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo. Pero según el señor, también la misma entrevista en la República, el señor Castillo dice que el Tribunal Constitucional, cuando archiva causas contra el pueblo, hay que corregirlo. Hay que aplicarle sus correctivos. Y a la Defensoría también. Acaba de jurar que va a ser autónoma. El mismo problema que el punto anterior. Si acabas de jurar que va a ser autónoma, tú no le aplicas, el presidente de la República no le aplica correctivos al Tribunal Constitucional. Complicada la situación. Bueno, en la educación de calidad estamos todos de acuerdo. La defensa es un EDU, qué bueno que lo han puesto, porque claro, ahí hay varios intereses cruzados, está puesto específicamente por una buena razón. Y luego es respetar, estimular y defender la libertad de expresión y de prensa. El problema no son solo los candidatos, son los propietarios. O sea, ese es nuestro problema con la libertad de prensa hoy día. Lamentablemente, hay problemas en este momento con libertad de prensa, bien claros en los dos. O sea, para que Castillo tuviese que aceptar esto, tiene que descartar el ideario programa que propone una ley de medios. Y Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, debería dejar de tener las actitudes que tiene contra la prensa. Entonces, yo no sé de verdad por qué han firmado tan rápidamente esto. Nos presenta bien, pero es todo lo contrario de lo que son. Yo quisiera creer, Rosa María, que de verdad hay una necesidad de buscar estas garantías de parte de ambas candidaturas, y también creo que es importante señalar para el público que nos escucha que hay dos momentos, ¿no? El momento de la campaña y el momento de llegar al gobierno, ¿no? Y creo que esta proclama está pensada para esos dos momentos y sobre todo al momento de llegar al gobierno, ¿no? Y que uno, cuando es gobierno, pues debe generar consensos y buscar además también lo que es mejor para el país, ¿no? No solo para interés personal. Es que, digamos, esta debería ser la proclama de cualquier ciudadano mayor de 18 años. Lo único que se está pidiendo acá es que se cumpla con la ley, con el orden jurídico, que se busque el bien común, o sea, cosas bien, como dices, mínimas. Esta es la proclama de un ciudadano promedio, o sea, de cualquier ciudadano. O sea, ¿quién se va a oponer, pues, al derecho de asociación?
O sea, ¿qué es lo que sigue? ¿Quién se puede oponer al derecho a asegurar la libre asociación? Pero claro, en el contexto en el que estamos hay que ponerlo, porque a veces se amenaza la vida de sindicatos, gremios, asociaciones, etcétera. Y de hecho hemos visto amenazas muy concretas, ¿no es cierto?, a organizaciones no gubernamentales en los últimos 5 años. Pero lo terrible, claro, lo que está reflejando esta proclama, cuando la lean en 100 años nuestros descendientes, es el grado de, realmente de degradación, como decíamos al principio, de la democracia. O sea, tenemos que rogarles a los candidatos que no violen derechos fundamentales. Así es. Es Así es. terrible, terrible. Y la siguiente que viene, luego de la libertad de asociación, es el tema de corrupción. Ay, Diosito, esta va a estar bien difícil de cumplir, ¿ah? Promover y proteger la lucha contra la corrupción y no interferir en las labores de investigación que realizan los organismos especializados tales como Fiscalía, Policía, Procuradurías y Contraloría. Y que será prioritaria la lucha eficaz contra la inseguridad ciudadana, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Eso de que será prioritaria, está bien. Pero la primera parte de no interferir, ahí estamos complicados, doctora. Primero porque Keiko Fujimori tiene un proceso por obstrucción de la justicia, que es exactamente interferir. Y segundo porque el señor Cerrón no solo está sentenciado, sino que alega que es objeto de una persecución judicial y que a él no le corresponde estar sentenciado. Entonces, de nuevo, ¿cómo hacemos con esta? Esta no les va a gustar, ¿eh? A ninguno de los dos. Pero ya se han comprometido y esperamos pues que esto sea, digamos, que marque la actitud que puedan tener y además que, digamos, ambos candidatos, si llegar a ser gobierno, tengan en mente esto, ¿no? Al momento de gobernar y además tengan como prioridad resolver los asuntos de corrupción que están pendientes frente a la justicia. Por ejemplo, que la bancada de Fuerza Popular nos siga protegiendo a los cuello blancos, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo de los tantos que hay ahí. Ahora, lo que viene es, ya está casi terminando, por si acaso el público no se asuste, no es tan larga, ya está casi terminando, lo que viene es el único punto de economía. Y yo creía que eso iba a ser lo central en esta proclama. Por eso cuando salió está muy bien. En materia de democracia y de corrupción, excelente. Pero en materia de economía se quedó un poco atrás. Voy a leer lo que proponen. Que jure promover el bien común, muy bien, con una mayor distribución del ingreso, una mejor distribución de ingresos, muy bien, una mayor eficiencia del gasto de inversión pública, todo bien, y un mayor crecimiento del país, estimulando la inversión privada que crea nuevos puestos de trabajo y genera riqueza sin dañar el medio ambiente, capital de nuestro futuro. Está muy bien. El problema es que no tiene dientes. O sea, eso lo firma cualquiera. ¿Quién no va a querer que el país crezca y redistribuyamos más la riqueza, ¿no es cierto? Estimulando la inversión privada. Pero el problema con el señor Castillo es que persigue la inversión extranjera, no acepta el comercio exterior tal como lo conocemos hoy en día, quiere una política de sustitución de importaciones. ¿Eso no es grave también? ¿No debió haber estado acá algo sobre la economía un poco más contundente o no fue posible lograr un consenso entre los miembros? No, lo que quisiera señalar sobre este punto, Rosa María, es que nosotros nos hemos centrado en los mínimos democráticos, ¿no? Que como bien has señalado tú, pues era algo sobre lo cual no había claridad, ¿no? En materia económica, cada partido es libre de señalar el camino que mejor considere para cumplir los objetivos de desarrollo del país, que eso es parte de la democracia, ¿no? Y entre los derechos que nosotros estamos pidiendo están algunas libertades como, sí, civiles, pero está el párrafo que tú acabas de leer y hay, yo creo, 3 temas que son complementarios, ¿no? Respetar la autonomía del Banco Central de Reserva, que es fundamental, también está incluido de alguna manera en el respeto a los tratados internacionales, incluye a los tratados de libre comercio y respetar la... Me parece que solo habla de derechos humanos, ¿ah? Bueno, nosotros lo hemos entendido de manera más maximalista. Ah, ok. Entonces no lo ha entendido el señor Pedro Castillo, no lo ha entendido, ¿ah? Porque él está en contra de los tratados libres, él personalmente, ¿ah? O sea, no lo ha entendido. Entonces, claro,
ahí sí el tema de comercio exterior entra. Pero no está la libertad de contratación, por ejemplo, el respeto a los contratos. Sí, yo creo que, bueno, como señalamos, esta es una proclama que tiene los mínimos, ¿no? Y efectivamente hay un conjunto de otros puntos que pueden ser recogidos y que formarán parte, sin duda, de la agenda de vigilancia y de discusión, ¿no? Y yo creo que como lo veníamos conversando, esta proclama también está siendo un punto de discusión de temas de fondo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sobre economía, pues es necesario conocer un poco más desde ambas posturas y señalar y discutir a fondo para llegar a un consenso sobre cuál es la mejor solución para el país. Sí, en efecto, me lo había saltado, que jura respetar los tratados internacionales e instrumentos jurídicos que el Perú ha firmado, además de respetar las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sistema del cual el señor Pedro Castillo en primera vuelta había dicho que nos teníamos que salir para reinstaurar la pena de muerte. Ojo, ya no ha vuelto a hablar de pena de muerte, porque creo que además en eso están de acuerdo los dos, Keiko Fujimori y él, o sea que la cosa viene mal, digamos, en ese camino, pero sí, me parece que está acá. Claro, dice respetar los tratados internacionales e instrumentos jurídicos que el Perú ha firmado. Sí, pues. No, además hay una cosa que es obvia también. Si uno no respeta un tratado internacional o un contrato internacional, tiene sanciones. Internamente, tú puedes faltar a tu palabra y probablemente no te pase nada hasta que te lleven al Poder Judicial. Pero externamente, si tú faltas a tu palabra, tienes una sanción internacional por hacer eso. Y es bueno que los candidatos lo sepan, ¿no? No están solos en este mundo. Muy bien, y lo interesante es al final, es donde están ya los mecanismos de coerción para que se cumpla. Dice, esta proclama ciudadana demanda a los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori comprometerse bajo la solemnidad de un juramento público, eso es lo que vamos a realizar, a garantizar el mantenimiento de los elementos esenciales de la democracia contenidos en este documento. Si alguno de los candidatos se negara a firmar o no cumpliera el juramento, lo más importante, la sociedad civil democrática advertirá los peligros de ello y sabrá defender nuestra democracia. ¿Cómo la vamos a defender? Bueno, y ahí hay múltiples mecanismos, Rosa María, como hay de ciudadanos, ¿no? Y cada ciudadano creo que también es una invitación a ejercer una ciudadanía activa o una continuidad, reafirmación de quienes ya la ejercen para estar vigilantes y no solo entender digamos, nuestro ejercicio ciudadano como un ejercicio electoral, ¿no? Y ahí creo que en los próximos 5 años nos toca estar permanentemente involucrados en la discusión sobre los asuntos públicos, buscando las mejores maneras que tengamos de hacer incidencia, de hacer seguimiento y sobre todo estar vigilantes, ¿no? Y esperamos ahí pues que surjan o que continúen un conjunto de herramientas que ya existen desde diferentes posturas de la sociedad. Y me gusta el último párrafo, hay que leerlo porque es muy bonito. Dice, no debemos llegar al bicentenario con el luto de haber perdido la libertad y la democracia que debemos celebrar. Lógico, imagínense ustedes. Sumemos nuestras fuerzas para exigir este juramento a los candidatos. Así en el día del bicentenario tendremos la confianza de que la libertad sobrevive, que no se ha perdido ni se perderá. Y esto lo firma la Conferencia Episcopal Peruana, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Transparencia y UNICEP, que es la Unión de Iglesias Evangélicas del Perú. Buen trabajo, pero ustedes querían que la ciudadanía también se involucre, ¿verdad? ¿De qué forma se involucra la ciudadanía en este juramento? Sí, justamente te iba a decir que no solo ya somos esas 4 instituciones, sino ya van casi 17.000 ciudadanos que se han sumado con su firma a la proclama. Y la primera manera de sumarse a esta iniciativa y de ser parte de esta iniciativa es de entrar a la plataforma que en inglés se pronuncia change.org/proclama ciudadana, y se escribe change, ¿no? change.com/proclama ciudadana. Ustedes pueden entrar ahora mismo ahí, poner su nombre, su apellido, su correo electrónico y están suscribiendo esta proclama. El segundo punto es compartirla, iniciar la discusión en
en sus redes sociales sobre la necesidad de contar con una herramienta que convoque, que una al país, que genere un consenso, ¿no? Hay mucha polarización en este momento y creo que es bien importante que tengamos estos puntos de acuerdo, como que la salud y la educación son fundamentales y las libertades también, ¿no? Bien, ha sido esta entrevista interesante con Adriana Urrutia, presidenta de Transparencia. Recuerde que a las 10:40 vamos a empezar a transmitir desde el Colegio Médico este encuentro de la señora Keiko Fujimori, el señor Pedro Castillo, ambos candidatos a la presidencia de la República del Perú, que van a juramentar por la democracia el día de hoy, en presencia de representantes de las iglesias católica, evangélica, de Transparencia y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Radio Santa Rosa a partir de las 10:40 estará en esta transmisión y solamente nos queda agradecer la gentileza que han tenido de escucharnos hoy día. Repito yo siempre, esto es un análisis. Hay personas que a veces escuchan solamente una parte. Estimados oyentes, esto es un análisis que se hace de los hechos. Quiero también expresar nuestra gratitud a todas las personas que han mandado sus pésames a Rosa María. Le haré presente el cariño y la solidaridad de cada uno de ustedes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.